Ayer estaba en el supermercado aquí en Bogotá y vi algo que me heló la sangre. Vi a una madre, tal vez de unos 35 años, con su hijo de unos 7 u 8 años en el pasillo de los dulces. El niño agarró una bolsa de chocolates y la madre le dijo que no, que ya tenían suficientes dulces en casa. ¿Y sabes qué hizo el niño? Se tiró al piso, empezó a gritar, empezó a patalear como si le estuvieran arrancando un brazo, y la madre, después de mirar alrededor con vergüenza, le dio los chocolates, le dio exactamente lo que quería, y en ese momento esa madre no le estaba dando amor a su hijo. Le estaba dando veneno, le estaba enseñando la lección más destructiva que un niño puede aprender, que con manipulación y berrinches puede conseguir lo que quiera. Y antes de que pienses que estoy siendo duro, antes de que digas Yokoi, pero es que tú no entiendes lo difícil que es ser padre, déjame decirte algo. Yo entiendo perfectamente. Tengo 2 hijos. Sé lo que es el cansancio, sé lo que es querer paz, sé lo que es ceder para evitar un conflicto, pero también sé algo más importante, que el amor verdadero no siempre se siente como amor, que a veces amar a tus hijos significa decirles no, significa dejarlos llorar, significa permitir que se frustren, porque si no lo haces no estás criando niños, estás criando monstruos, y esos monstruos van a destruir su propia vida y la de todos a su alrededor. Y voy a ser brutalmente honesto contigo. Voy a decirte cosas que nadie más se atreve a decir porque vivimos en una época donde todo el mundo tiene miedo de ofender, donde todos quieren ser el padre o la madre cool, donde nadie quiere ser el villano de la historia. Pero alguien tiene que decir la verdad. Y la verdad es esta: estamos criando la generación más débil, más entitled, más incapaz de enfrentar la vida real que haya existido. Y no es culpa de los niños, es culpa nuestra, de los padres que confundimos amor con complacencia, de los padres que pensamos que nuestro trabajo es hacer felices a nuestros hijos, cuando en realidad nuestro trabajo es prepararlos para una vida que no siempre va a ser feliz. Déjame explicarte algo que aprendí de mi padre japonés. En Japón existe un concepto que se llama amae. Es esa dependencia emocional que los niños tienen hacia sus padres, especialmente hacia la madre. Y en la cultura japonesa, amae es algo natural y hasta cierto punto necesario cuando los niños son pequeños. Pero aquí viene lo importante. Existe un momento en que los padres japoneses conscientemente empiezan a romper ese amae, empiezan a enseñarle al niño que no siempre va a recibir lo que quiere, que tiene que aprender a tolerar la frustración, que tiene que aprender a ser independiente. Mi padre me contó una historia que nunca voy a olvidar. Cuando yo tenía 6 años y vivíamos en Japón, un día llegué de la escuela llorando porque un niño me había quitado mi juguete favorito. Yo esperaba que mi padre fuera a la escuela, hablara con los maestros, resolviera mi problema. ¿Sabes qué hizo? Me miró y me dijo: Kenji, la vida está llena de personas que van a intentar quitarte cosas. ¿Vas a llorar cada vez o vas a aprender a defenderte? Y me mandó de regreso a mi cuarto. Yo lo odié en ese momento. Pensé que era el peor padre del mundo. Pensé que no le importaba mi dolor. Pero ahora, 30 años después, entiendo que lo que hizo fue un acto de amor profundo. Me estaba enseñando que él no iba a estar ahí para resolver todos mis problemas, que yo tenía que aprender a enfrentar mis propias batallas, que la vida no es justa y que nadie me debe nada. Pero hoy, ¿qué hacemos? Hoy los padres van corriendo a la escuela si otro niño le dice algo feo a su hijo. Van corriendo a pelear con el maestro si le pusieron una mala nota. Van corriendo a resolver cada conflicto, cada problema, cada inconveniente. Y creen que eso es amor, pero no es amor, es miedo. Miedo de que sus hijos sufran, miedo de que sus hijos los vean como malos padres, miedo de que sus hijos no los quieran. Y déjame decirte algo que tal vez no quieres escuchar. Tus hijos no necesitan que seas su amigo, ya tienen amigos. Lo que necesitan es que seas su padre, su madre. Necesitan límites, necesitan disciplina, necesitan alguien que les diga no aunque les duela, porque el mundo les va a decir no 1000 veces, y si tú nunca les dijiste no, el primer no del mundo los va a destruir. Hace 6 meses estaba dando una conferencia en Medellín y después de mi charla se me acercó una señora llorando. Me dijo: Yokoi, mi hijo tiene 23 años, vive en mi casa, no trabaja, no estudia, duerme hasta las 2 de la tarde. Cuando le pido que ayude en algo de la casa se enoja, me grita, me dice que soy una mala madre y yo no sé qué hacer. Le he dado todo lo que necesitaba. Le compré su carro, le pago su celular, le doy dinero para que salga con sus amigos. ¿Por qué me trata así? ¿Y sabes qué le dije? Le dije algo que la hizo llorar aún más, pero que necesitaba escuchar. Le dije: señora, su hijo no es el problema. Usted es el problema. Usted creó ese monstruo. Usted le enseñó durante 23 años que puede tener todo sin dar nada, que puede recibir sin contribuir, que puede consumir sin producir, y ahora está sorprendida de que se comporte exactamente como usted le enseñó a comportarse. Palabras duras, lo sé, pero necesarias. Porque esa señora, con toda su buena intención, con todo su amor maternal, destruyó a su hijo. Lo destruyó dándole demasiado, lo destruyó protegiéndolo demasiado,
Lo destruyó amándolo de la forma equivocada. Y aquí viene algo que necesito que entiendas con absoluta claridad. Existe una diferencia enorme entre amar a tus hijos y malcriarlos. Amar a tus hijos es prepararlos para el mundo real. Malcriarlos es crear una burbuja artificial donde todo es perfecto y luego soltarlos en un mundo que los va a aplastar. Mi madre, que es colombiana, tenía una frase que repetía todo el tiempo: yo los amo demasiado como para dejarlos ser unos inútiles. Y esa frase resume perfectamente el amor verdadero. Ella nos amaba tanto que nos exigía, nos amaba tanto que nos hacía trabajar, nos amaba tanto que nos dejaba fallar y aprender de nuestros errores. Yo crecí haciendo oficios en la casa desde los 5 años. A los 5 años ya sabía lavar platos. A los 7 ya tendía mi cama todos los días sin falta. A los 9 ya lavaba mi propia ropa. Y no era porque mi familia fuera pobre. No era porque mis padres no pudieran pagar a alguien que lo hiciera. Era porque mis padres entendían algo fundamental: que un niño que no aprende a servir se convierte en un adulto que solo sabe consumir. Pero hoy, ¿qué vemos? Vemos niños de 15 años que no saben ni freír un huevo. Vemos adolescentes que esperan que mamá les lave la ropa, les haga la comida, les limpia el cuarto. Vemos jóvenes adultos que viven en casa de sus padres hasta los 30 años porque nunca aprendieron a ser independientes. Y lo peor es que los padres lo permiten. Lo permiten porque confunden servir a sus hijos con amarlos. Déjame contarte algo que vi hace un año en Cali y que me dejó completamente impactado. Estaba en un restaurante y en la mesa de al lado había una familia: papá, mamá y un niño de unos 10 años. El niño pidió pizza. Cuando llegó la pizza, el niño le dijo a la mamá: córtamela. Y la mamá, sin pensarlo 2 veces, empezó a cortarle la pizza. A un niño de 10 años, un niño que perfectamente puede cortar su propia pizza. Pero ahí estaba la mamá sirviéndole como si fuera un bebé de 2 años. Y me pregunté, ¿qué le está enseñando esa madre a su hijo? Le está enseñando que él es incapaz. Le está enseñando que necesita que otros hagan cosas por él que perfectamente puede hacer solo. Le está enseñando dependencia en lugar de independencia. Y lo está haciendo creyendo que eso es amor. Pero eso no es amor, eso es invalidación disfrazada de servicio. ¿Y sabes cuál es el resultado de esto? Tenemos adultos de 25, 30 años que no saben cocinar, que no saben lavar, que no saben pagar una cuenta de servicios, que no saben hacer un presupuesto, que no saben nada de las habilidades básicas que necesitas para ser un adulto funcional, y cuando la vida los golpea, cuando tienen que enfrentar el mundo real, se derrumban, se deprimen, desarrollan ansiedad, porque nunca fueron preparados para la vida real. Y aquí viene algo que los padres necesitan entender urgentemente. Tu trabajo como padre no es hacer la vida fácil para tus hijos. Tu trabajo es prepararlos para una vida que va a ser difícil. Tu trabajo no es protegerlos de todo dolor. Tu trabajo es enseñarles cómo manejar el dolor cuando llegue, porque el dolor va a llegar, el fracaso va a llegar, la desilusión va a llegar. Y si tú nunca los dejaste experimentar esas cosas en dosis pequeñas y controladas cuando eran niños, las van a experimentar en dosis enormes e incontrolables cuando sean adultos. En Japón hay un proverbio que dice Kawai ko ni wa tabi wo saseyo, que significa envía al hijo que amas de viaje. La idea es que si realmente amas a tu hijo, lo expones a experiencias difíciles, lo expones al mundo, lo dejas luchar y encontrar su propio camino. No lo mantienes en una jaula dorada donde todo es seguro pero donde nunca crece. Mi padre me mandó a trabajar a los 16 años. No porque necesitáramos el dinero, sino porque, según él, yo necesitaba aprender el valor del trabajo. Mi primer trabajo fue limpiando baños en una estación de tren y yo estaba furioso. Mis amigos se la pasaban jugando videojuegos mientras yo estaba limpiando retretes. Pero mi padre fue inflexible. Me dijo: Kenji, esto no es un castigo, esto es un regalo. Te estoy regalando la experiencia de saber que ningún trabajo está debajo de ti. Te estoy regalando la humildad de servir. Te estoy regalando la satisfacción de ganarte tu propio dinero. En ese momento no lo entendí, pero hoy se lo agradezco con toda mi alma, porque ese trabajo me enseñó más sobre la vida que cualquier clase en la escuela. Me enseñó trabajo duro, me enseñó humildad, me enseñó respeto por las personas que hacen trabajos que otros desprecian, me enseñó el valor del dinero, me enseñó que nada en la vida es gratis. Pero hoy los padres no quieren que sus hijos trabajen, quieren que se enfoquen solo en estudiar. Les dan todo el dinero que necesitan, les compran todo lo que piden y creen que así los están ayudando. Pero no los están ayudando, los están destruyendo, porque están criando adultos que piensan que el dinero crece en los árboles, adultos que no tienen idea de cuánto cuesta la vida, adultos que van a sufrir un choque brutal cuando tengan que mantenerse a sí mismos. Y déjame hablarte de algo aún más peligroso: la sobreprotección emocional.
Hoy los padres no dejan que sus hijos experimenten ningún tipo de malestar emocional. Si el niño está triste, corremos a animarlo. Si está frustrado, corremos a resolver su problema. Si está enojado, corremos a validar su enojo y a buscar culpables externos. Nunca dejamos que procesen sus propias emociones. Nunca dejamos que desarrollen resiliencia emocional. Estuve hace 3 meses en Barranquilla dando un taller para padres y una madre me dijo: Yokoi, mi hija de 14 años se deprime mucho. Cualquier cosa la pone mal. Un comentario de una amiga, una mala nota, cualquier cosa, y yo no sé cómo ayudarla. Le pregunté: ¿alguna vez la ha dejado estar triste sin intentar arreglarlo inmediatamente? Se quedó callada. Y luego me dijo: no, siempre intento que se sienta mejor. Le compro cosas, le digo cosas lindas, hago lo que sea para que no esté triste. Y ahí estaba el problema. Esa madre, con toda su buena intención, nunca le había enseñado a su hija que está bien estar triste a veces, que la tristeza es parte de la vida, que no siempre tienes que estar feliz, que puedes sentir malestar emocional y sobrevivir. Entonces la hija, cada vez que sentía la más mínima emoción negativa, entraba en pánico, porque nunca había desarrollado la capacidad de tolerarla. Y esto es crítico. La resiliencia emocional no se enseña con palabras, se enseña con experiencia. Se desarrolla cuando un niño está triste y sus padres no corren a rescatarlo, sino que le dicen: está bien estar triste, siéntate con esa tristeza, procésala y vas a ver que eventualmente pasa. Se desarrolla cuando un niño falla en algo y sus padres no le echan la culpa al maestro o al sistema, sino que le dicen: fallaste, ¿qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez? Pero hoy los padres tienen terror de que sus hijos sufran lo más mínimo y en su afán de protegerlos del sufrimiento, los están condenando a una vida de fragilidad emocional, los están condenando a ser adultos que se rompen al primer problema real. Y aquí viene algo que va a sonar controversial, pero que es absolutamente cierto. A veces la mejor forma de amar a tus hijos es siendo duro con ellos, es decirles verdades que les duelen, es establecer límites que los hagan llorar, es dejarlos enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones, aunque te rompa el corazón verlos sufrir. Mi hijo Kenji David, cuando tenía 7 años, dejó su bicicleta en la calle sin candado y se la robaron. Vino llorando a contarme, y mi instinto de padre fue salir corriendo a comprarle otra bicicleta para que dejara de llorar. Pero no lo hice. Le dije: bienvenido a Colombia, hijo. Aquí si dejas las cosas tiradas te las roban. Aprendiste una lección valiosa. Y lo puse a ahorrar otra vez para comprar una nueva bicicleta. ¿Fue difícil? Sí. Quería rescatarlo con toda mi alma. Pero sabía que si lo rescataba le estaría enseñando que papá siempre va a arreglar sus errores, que no tiene que ser responsable de sus cosas porque papá va a reponer lo que pierda. Y esa es una de las lecciones más destructivas que le puedes enseñar a un hijo. Hoy ese niño, que ahora tiene 11 años, cuida sus cosas como si fueran oro, porque aprendió que las cosas cuestan, que las cosas que pierdes no siempre se reemplazan, que hay consecuencias reales para el descuido, y aunque en ese momento me odió, hoy me agradece, porque le di una lección que vale más que 1000 bicicletas. Y déjame hablarte de otro error masivo que están cometiendo los padres modernos: validar cada sentimiento y comportamiento de sus hijos. Hoy está de moda decir: todos los sentimientos son válidos. Y sí, todos los sentimientos son válidos en el sentido de que todos los experimentamos, pero no todos los comportamientos que resultan de esos sentimientos son aceptables. Y ahí está la diferencia que los padres no están haciendo. Un niño puede sentirse enojado. Ese sentimiento es válido, pero pegarle a su hermano porque está enojado no es un comportamiento aceptable. Y el trabajo del padre es enseñarle a manejar ese enojo de una forma que no dañe a otros. Pero hoy muchos padres dicen: es que mi hijo estaba enojado, por eso actuó así, como si el enojo justificara cualquier comportamiento. Y no, definitivamente no. Estaba hace 2 meses en Pereira y vi en un parque a un niño que le pegó a otro niño. Cuando el padre del niño agredido se quejó, la madre del agresor dijo: es que mi hijo estaba frustrado, está pasando por una etapa difícil. ¿Y qué me dices del niño que recibió el golpe? ¿No merece él que se le enseñe al otro niño que golpear está mal? Pero no, esa madre estaba más preocupada por validar los sentimientos de su hijo que por enseñarle comportamiento aceptable. Y este es el resultado de una cultura que ha ido demasiado lejos en el espectro de la validación emocional. Hemos pasado de una época donde se le decía a los niños: aguántese y no llore, a una época donde justificamos cualquier comportamiento con: es que estaba sintiendo algo, y ninguno de los dos extremos es correcto. El balance correcto es este: valida los sentimientos, pero corrige los comportamientos. Dile a tu hijo: entiendo que estás enojado, el enojo es válido, pero pegarle a tu hermano no es aceptable. Vamos a encontrar otra forma de expresar tu enojo.
Eso es amor real. Eso es enseñar inteligencia emocional real. Ahora, déjame darte pasos prácticos para no cometer este error de amar demasiado, porque crítica sin solución no sirve para nada. Primer paso: deja de hacer por tus hijos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Si tu hijo puede vestirse solo, no lo vistas. Si puede prepararse su desayuno, no se lo prepares. Si puede lavar sus platos, no se los laves. Cada vez que haces algo por ellos que pueden hacer solos, les estás robando una oportunidad de desarrollar competencia y confianza en sí mismos. Segundo paso: establece límites claros y mantente firme en ellos aunque haya lágrimas. Si dijiste que no hay postre hasta que termine la comida, mantén esa regla aunque llore. Si dijiste que el tiempo de pantalla termina a las 8, apaga el dispositivo a las 8 aunque proteste. Los niños necesitan saber que tus palabras tienen peso, que cuando dices algo, lo cumples. Eso les da seguridad y les enseña que las reglas existen y deben respetarse. Tercer paso: deja que tus hijos experimenten las consecuencias naturales de sus acciones. Si tu hijo no hace su tarea, deja que vaya a la escuela sin tarea y reciba la consecuencia del maestro. No le hagas la tarea. No le escribas notas de excusa. Deja que aprenda que sus acciones tienen consecuencias. Es mejor que aprenda eso a los 8 años con una mala nota que a los 25 años cuando lo despidan de su trabajo por irresponsable. Cuarto paso: asígnales responsabilidades reales en la casa. No estoy hablando de que guarden sus juguetes, estoy hablando de responsabilidades reales que contribuyan al funcionamiento del hogar. Que laven platos, que cocinen, que limpien baños, que laven ropa, que ayuden a pagar cuentas cuando sean mayores, que entiendan que una familia es un equipo donde todos contribuyen. Quinto paso: no rescates a tus hijos de cada problema social o académico. Si tienen un conflicto con un amigo, guíalos, pero deja que ellos lo resuelvan. Si tienen un problema con un maestro, enséñales cómo hablar directamente con el maestro antes de que tú intervengas, porque en la vida adulta nadie va a pelear sus batallas por ellos. Tienen que aprender a pelear sus propias batallas mientras todavía tienen la red de seguridad de tu guía. Y aquí viene algo crucial que los padres necesitan entender. Tus hijos van a estar enojados contigo a veces, van a decir que eres el peor padre del mundo, van a decir que todos sus amigos tienen padres más cool que tú. Y está bien. De hecho, si tus hijos nunca están enojados contigo, probablemente no estás haciendo bien tu trabajo, porque un buen padre establece límites que a veces frustran. Un buen padre dice no cuando necesita decir no. Un buen padre prioriza lo que el niño necesita sobre lo que el niño quiere. Y déjame decirte algo sobre el futuro. Cuando tus hijos sean adultos, no van a recordar que les compraste el último iPhone. No van a agradecer que siempre los rescataste de sus problemas. Lo que van a recordar y agradecer es que les enseñaste a ser fuertes, que les enseñaste a trabajar duro, que les enseñaste valores, que les diste las herramientas para sobrevivir en un mundo que no los va a tratar con guantes blancos. Yo hoy le agradezco a mi padre por cada vez que fue duro conmigo, por cada vez que me dijo no, por cada vez que me dejó luchar solo, porque gracias a eso soy quien soy, gracias a eso pude sobrevivir cuando todo se derrumbó a mi alrededor, gracias a eso pude construir una vida desde cero en un país extraño, gracias a eso soy resiliente, soy trabajador, soy responsable. Y eso es lo que tú le debes a tus hijos. No les debes una vida fácil, les debes una vida preparada, no les debes felicidad constante, les debes herramientas para crear su propia felicidad, no les debes protección de todo dolor, les debes la fortaleza para manejar el dolor cuando llegue. El error de amar demasiado a tus hijos no es que los ames mucho, es que los ames mal, es que confundas amor con complacencia, es que confundas amor con protección excesiva, es que confundas amor con darles todo lo que piden. El amor verdadero prepara, el amor verdadero fortalece, el amor verdadero enseña y a veces el amor verdadero tiene que ser duro. Así que si eres padre o madre, si tienes hijos bajo tu cuidado, déjame preguntarte algo directamente. ¿Los estás amando de verdad o los estás malcriando? ¿Los estás preparando para el mundo real? ¿O los estás encerrando en una burbuja que eventualmente va a explotar? ¿Les estás enseñando a ser fuertes? ¿O los estás convirtiendo en cristal que se rompe al primer golpe? Las decisiones que tomes hoy van a determinar qué tipo de adultos serán mañana. Puedes elegir ser su amigo ahora y crear un adulto disfuncional, o puedes elegir ser su padre o madre ahora, establecer límites, enseñar responsabilidad y crear un adulto fuerte y capaz. La elección es tuya, pero las consecuencias serán de ellos. No críes monstruos por amar demasiado. Cría adultos responsables amando correctamente.
Tu hijo del futuro te lo va a agradecer, aunque tu hijo del presente te odie en el proceso. Amigo, si este mensaje te confrontó, si te hizo reflexionar sobre tu forma de criar a tus hijos, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal, pero hazlo porque tomaste la decisión de ser mejor padre o mejor madre. Porque cada video que subimos es un recordatorio de que elegiste criar adultos fuertes, no niños eternos. Esta suscripción es tu compromiso de que vas a amar a tus hijos de la forma correcta, aunque sea difícil. Dale like a este video si crees que más padres necesitan escuchar esta verdad incómoda, porque tu like es tu forma de decir, estas verdades necesitan ser compartidas. Y cuando compartes verdad que puede cambiar vidas, esa energía regresa a ti y a tu familia multiplicada. Déjame un comentario contándome, ¿qué vas a cambiar en tu forma de criar a tus hijos después de escuchar esto? ¿En qué áreas has sido demasiado blando? ¿Dónde necesitas establecer límites más firmes? Porque cuando escribes tu compromiso, se vuelve real. Se convierte en una promesa que te haces como padre o madre, y activa la campanita para que cada notificación sea tu recordatorio de que elegiste criar hijos fuertes, de que decidiste amarlos correctamente aunque sea difícil, de que te comprometiste a prepararlos para la vida real, no para una fantasía. Recuerda esto, el error de amar demasiado a tus hijos es amarlos de la forma equivocada. Ámalos lo suficiente como para ser duro cuando sea necesario. Ámalos lo suficiente como para establecer límites. Ámalos lo suficiente como para prepararlos para un mundo que no los va a malcriar. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor que construye adultos fuertes. No críes monstruos, cría guerreros. Hay momentos en la vida en los que te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves reflejada. Hay días en los que te preguntas si todo lo que has hecho hasta ahora ha valido la pena, si cada sacrificio, cada madrugada sin dormir, cada lágrima derramada en silencio tenía algún sentido. Te levantas cansado, no solo del cuerpo, sino del alma, porque has intentado una y otra vez alcanzar ese sueño que parece alejarse cada vez que das un paso adelante. Y en ese momento de profunda vulnerabilidad, cuando sientes que tus fuerzas se agotan y tu fe vacila, te preguntas si existe algún manual, alguna guía que te muestre el camino correcto para triunfar en esta vida tan compleja y desafiante. Hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado mi propia existencia, algo que descubrí no en los libros de autoayuda ni en las fórmulas mágicas del éxito instantáneo, sino en la sabiduría eterna que Dios ha dejado escrita en las páginas de la vida misma. Son 5 reglas. 5 principios fundamentales que cuando los comprendes y los aplicas, no solo cambian tu forma de actuar, sino que transforman por completo tu manera de ver el mundo, de enfrentar los desafíos y de construir un futuro que vale la pena vivir. La primera regla es tan poderosa como incomprendida en nuestros tiempos modernos. Vivimos en una era de inmediatez, donde queremos todo ahora, donde la paciencia se ha convertido en una palabra obsoleta y la espera es vista como una pérdida de tiempo. Pero Dios opera en una dimensión diferente, en un tiempo que no se mide con relojes ni calendarios, sino con propósitos y preparación. La primera regla dice que debes aprender a confiar en el tiempo de Dios, no en tu propio tiempo. Y sé que esto suena difícil. Sé que cuando llevas años esperando esa respuesta, ese milagro, esa puerta que se abra, es casi imposible mantener la fe. Recuerdo cuando yo mismo estaba en esa encrucijada, cuando miraba a mi alrededor y veía cómo otros avanzaban mientras yo parecía estar estancado en el mismo lugar. Era como estar en una carrera donde todos corrían hacia la meta mientras yo seguía en la línea de salida, no por falta de esfuerzo, sino porque mi momento aún no había llegado. Y es precisamente ahí donde radica la primera gran lección del triunfo verdadero. El tiempo de Dios no es una tortura diseñada para hacerte sufrir. Es un periodo de preparación diseñado para hacerte invencible. Piensa en el agricultor que planta una semilla. Él no puede exigir que la semilla germine mañana simplemente porque él tiene prisa. La semilla necesita su tiempo bajo la tierra, en la oscuridad, siendo regada, siendo nutrida, desarrollando raíces fuertes que luego sostendrán el árbol más poderoso. Tú eres esa semilla. Este tiempo de espera que tanto te frustra, este periodo donde parece que nada sucede, es en realidad el momento más importante de tu vida, porque es cuando Dios está desarrollando en ti las raíces de la resistencia, las raíces de la sabiduría, las raíces de la madurez que necesitarás para sostener el peso de la bendición que viene en camino. Pero aquí viene algo que la mayoría de las personas no entienden. Confiar en el tiempo de Dios
no significa sentarse a esperar pasivamente con los brazos cruzados. No significa abandonar tus sueños ni dejar de trabajar por tus metas. Significa trabajar con una paz profunda en tu corazón, sabiendo que mientras tú haces tu parte, Dios está orquestando detrás de escena cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. He visto personas que trabajan incansablemente, pero viven en una ansiedad constante, en un estrés perpetuo, porque quieren controlar cada detalle, porque quieren que todo suceda según su plan y en su tiempo. Y luego están aquellos que trabajan con la misma dedicación, con el mismo esfuerzo, pero con una serenidad en el alma que viene de saber que hay una mano más grande guiando cada paso. La diferencia no está en el esfuerzo, la diferencia está en la confianza. Cuando confías en el tiempo de Dios, te liberas de la esclavitud de la comparación. Dejas de medir tu éxito por los logros de otros, dejas de sentir que estás perdiendo porque alguien más llegó primero. Comprendes que cada persona tiene su propia carrera, su propio tiempo, su propio destino. Y lo más hermoso es que cuando finalmente llega tu momento, cuando Dios dice ahora es el tiempo, las puertas que se abren son puertas que nadie puede cerrar. Las bendiciones que caen son bendiciones que nadie puede robar. Y el triunfo que alcanzas es un triunfo que tiene cimientos eternos. La segunda regla es igualmente transformadora y desafiante. En un mundo que te dice que la clave del éxito es acumular, poseer, tener más y más, Dios te dice algo completamente opuesto. La segunda regla para triunfar en la vida es aprender a soltar lo que no te pertenece. Aprender a dar incluso cuando sientes que no tienes suficiente. Esto va contra toda lógica humana, contra todo instinto de supervivencia, pero es una de las leyes más poderosas del reino espiritual. Hay algo en el acto de dar que desata flujos de bendición que no puedes activar de ninguna otra manera. No estoy hablando solo de dinero, aunque eso también está incluido. Estoy hablando de dar tu tiempo, tu talento, tu conocimiento, tu amor, tu perdón, tu comprensión. Estoy hablando de vivir con las manos abiertas en lugar de los puños cerrados, porque cuando vives con los puños cerrados, tratando de aferrarte a todo lo que tienes por miedo a perder, estás bloqueando el flujo de lo nuevo que quiere entrar a tu vida. Es como querer llenar un vaso que ya está lleno. Primero tienes que vaciarlo, tienes que crear espacio, tienes que soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Recuerdo una época de mi vida en la que vivía con tanto miedo a la escasez, que guardaba todo, que calculaba cada peso, cada minuto, cada recurso. Vivía en una mentalidad de pobreza aunque tuviera dinero en el banco. Y fue solo cuando tomé la decisión radical de empezar a dar, de empezar a sembrar semillas, incluso cuando mi lógica me decía que era una locura, que mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Empecé a dar tiempo a personas que lo necesitaban, aunque yo estuviera ocupado. Empecé a compartir conocimiento, aunque pensara que eso me haría menos competitivo. Empecé a perdonar deudas, aunque tuviera derecho a cobrarlas. Y algo extraordinario comenzó a suceder. No de manera inmediata, no de forma mágica, pero de manera consistente y poderosa, las puertas empezaron a abrirse. Oportunidades que no busqué empezaron a llegar. Personas que no conocía empezaron a bendecirme. Recursos que no esperaba empezaron a multiplicarse. Y comprendí algo profundo. Dios no puede poner más en manos que están cerradas. Él bendice las manos que están abiertas, dispuestas a recibir, pero también dispuestas a dar. Esta segunda regla también te enseña algo fundamental sobre la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no se mide por cuánto acumulas, se mide por cuánto impacto generas. Puedes tener millones en el banco, pero si vives solo para ti mismo, eres el más pobre de los pobres. En cambio, puedes tener poco, pero si lo compartes, si lo multiplicas a través de la generosidad, eres más rico que cualquier millonario egoísta. He conocido personas con fortunas inmensas que viven atormentadas por el miedo a perder, que no pueden disfrutar nada porque están obsesionadas con proteger lo que tienen. Y he conocido personas con recursos modestos que viven con una alegría desbordante porque han descubierto el secreto de la generosidad. La generosidad no es solo una virtud moral, es una estrategia espiritual. Es la manera en que activas las leyes del cielo en la tierra, porque cuando das, estás declarando que confías en que habrá más. Estás afirmando que no dependes de tus recursos limitados, sino de la provisión ilimitada de Dios. Y esa declaración, ese acto de fe radical, mueve el corazón de Dios de una manera que ninguna oración elocuente podría hacerlo.
La tercera regla es quizás la más difícil de aceptar para nuestra naturaleza humana, pero también es la más liberadora cuando finalmente la abrazas. La tercera regla dice que debes aprender a encontrar propósito en el dolor, a ver las pruebas no como castigo, sino como preparación. Todos queremos una vida fácil, sin obstáculos, sin sufrimiento, sin desafíos, pero esa vida, aunque suene atractiva, produciría seres humanos débiles, superficiales, incapaces de alcanzar su verdadero potencial. Es en el fuego donde el oro se purifica, es en la presión donde el carbón se convierte en diamante, es en la tormenta donde el árbol desarrolla raíces profundas. Tus pruebas no son accidentes, tus desafíos no son evidencia de que Dios te ha abandonado. Son la evidencia de que Dios te está preparando para algo tan grande que tu versión actual no podría manejarlo. Necesitas ser forjado, necesitas ser refinado, necesitas ser fortalecido. Cuando miro hacia atrás en mi propia vida, las mayores bendiciones siempre vinieron precedidas por las mayores pruebas. Los momentos de mayor crecimiento fueron siempre los momentos de mayor dolor. No porque Dios sea sádico y disfrute verte sufrir, sino porque hay lecciones que solo se aprenden en el valle, hay fuerzas que solo se desarrollan en la adversidad, hay revelaciones que solo vienen en la oscuridad. Piensa en José en el Antiguo Testamento. Antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, por la esclavitud, por la prisión injusta, por años de olvido. Cada una de esas experiencias dolorosas estaba moldeando en él el carácter que necesitaría para manejar el poder sin corromperse, para perdonar sin amargarse, para liderar sin volverse tirano. Las mismas experiencias que pudieron haberlo destruido fueron las que lo prepararon para su destino. Y lo mismo es cierto para ti. Ese trabajo que perdiste y que lloraste durante semanas está abriendo espacio para una oportunidad mejor. Esa relación que terminó y que partió tu corazón te está librando de un futuro de dolor mayor. Esa enfermedad que enfrentas está revelando una fortaleza interior que no sabías que tenías. Pero aquí está el secreto que cambia todo. No es suficiente con pasar por las pruebas, tienes que pasar a través de ellas, con la actitud correcta. Puedes pasar por el fuego y salir quemado y amargado, o puedes pasar por el fuego y salir purificado y fortalecido. La diferencia no está en la intensidad del fuego, la diferencia está en cómo respondes al fuego. Hay personas que atraviesan dificultades y se llenan de resentimiento, culpan a Dios, culpan a otros, se victimizan y permiten que la experiencia los endurezca en el mal sentido. Se vuelven cínicos, negativos, cerrados. Y hay personas que atraviesan las mismas dificultades, quizás incluso peores, pero salen con un corazón más compasivo, con una fe más profunda, con una sabiduría más rica. La prueba es la misma, la respuesta es diferente. Por eso es tan importante que en medio de tu dolor, en medio de tu lucha, mantengas tu corazón abierto, que sigas adorando incluso cuando no entiendas, que sigas confiando incluso cuando no veas, que sigas amando incluso cuando te hayan herido, porque es esa postura del corazón la que determina si sales victorioso o derrotado. La cuarta regla está íntimamente conectada con las anteriores, pero merece su propia atención porque es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. La cuarta regla es que debes vivir en obediencia radical a la voz de Dios, incluso cuando no tenga sentido para tu mente lógica. La obediencia es el lenguaje del amor verdadero. Es fácil obedecer cuando entiendes, cuando estás de acuerdo, cuando ves claramente la razón y el beneficio, pero la obediencia que mueve el corazón de Dios es la obediencia que dice sí, incluso en la confusión, incluso en el miedo, incluso cuando toda tu lógica te grita que hagas lo contrario. Piensa en Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Eso no tenía sentido. Dios le había prometido que a través de Isaac vendría una descendencia numerosa y ahora le pedía que lo matara. Era una contradicción absoluta en términos humanos. Pero Abraham obedeció no porque entendiera, sino porque confiaba, y en el último momento, cuando el cuchillo estaba en el aire, Dios proveyó el carnero. La obediencia de Abraham no solo salvó a Isaac, sino que estableció un pacto eterno que afectaría a todas las generaciones futuras. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo que no tiene sentido, que perdones a esa persona que te hirió profundamente, que siembres esa cantidad de dinero cuando apenas tienes para tus necesidades,
que tomes ese camino incierto cuando tienes una opción segura frente a ti, que sueltes esa relación que te hace sentir bien pero que sabes que no es la correcta. ¿Y cuántas veces has racionalizado, has negociado, has buscado una alternativa más cómoda, más lógica, más sensata y te has perdido el milagro que estaba del otro lado de la obediencia? Porque aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes. No necesita que estés de acuerdo, necesita que obedezcas. Y cuando obedeces, incluso en lo pequeño, incluso en lo que parece insignificante, estás activando un principio espiritual que tiene el poder de transformar tu realidad completa. La obediencia también es una forma de adoración. Cuando obedeces a Dios en algo que te cuesta, en algo que requiere sacrificio, estás diciendo con tus acciones lo que quizás no puedes expresar con palabras. Estás diciendo que Él es más importante que tu comodidad, que confías en Él más que en tu propia sabiduría, que su voluntad es más valiosa que tus deseos. Y esa clase de adoración, esa clase de rendición total, es la que abre los cielos. No estoy hablando de una obediencia ciega y tonta que te hace vulnerable a cualquier manipulación. Estoy hablando de una obediencia inteligente y discernida que viene de una relación íntima con Dios, donde has aprendido a reconocer su voz, donde has desarrollado la sensibilidad espiritual para distinguir entre tu propia voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Esa clase de obediencia requiere madurez, requiere tiempo en su presencia, requiere conocimiento de su palabra, pero una vez que la desarrollas, se convierte en tu mayor ventaja en la vida. He visto cómo la obediencia ha abierto puertas en mi vida que ninguna cantidad de talento, esfuerzo, conexiones humanas podrían haber abierto. He visto cómo decir sí a Dios en momentos cruciales, incluso cuando todo mi ser quería decir no, resultó en bendiciones que superaron mis expectativas más salvajes. Y también he visto el costo de la desobediencia, no como un castigo divino, sino como una consecuencia natural. Cuando desobedeces, te sales de la cobertura, te apartas del camino diseñado para tu éxito, entras en territorios donde tienes que luchar solo porque elegiste ir por tu propio camino. La obediencia no es una prisión, es una protección, no es una limitación, es una liberación hacia tu destino más alto. La quinta y última regla es la que une todas las anteriores y les da sentido completo. La quinta regla es que nunca, bajo ninguna circunstancia, abandones tu identidad en Dios para adaptarte a las expectativas del mundo. El mundo te dirá que para triunfar tienes que comprometer tus valores, que tienes que jugar sucio, que tienes que ser como ellos, pensar como ellos, actuar como ellos. Te dirán que tus principios son obsoletos, que tu fe es una debilidad, que tu integridad es una desventaja en un mundo competitivo. Y habrá momentos, muchos momentos, en los que parece que tienen razón. Verás a personas sin escrúpulos ascender rápidamente mientras tú, que te esfuerzas por hacer las cosas correctamente, pareces quedarte atrás. Verás cómo la mentira es recompensada mientras la verdad es castigada. Verás cómo la deshonestidad prospera mientras la honestidad sufre. Y en esos momentos, la tentación de rendirte, de bajar tus estándares, de ser como todos los demás, será casi irresistible. Pero aquí está lo que necesitas grabar en tu corazón con fuego. El éxito que se construye sobre la violación de tus principios no es éxito, es una ilusión temporal que eventualmente se derrumbará. Puedes engañar a las personas, puedes manipular sistemas, puedes trepar sobre los hombros de otros, pero no puedes construir nada duradero sobre cimientos de compromiso moral y espiritual. La verdadera grandeza, el triunfo auténtico, el éxito que trasciende generaciones, solo se construye sobre la roca firme de la integridad. Y esa integridad comienza con saber quién eres en Dios y negarte a cambiar esa identidad por ninguna recompensa temporal que el mundo te ofrezca. Tu identidad en Dios no es negociable. Tú eres hijo del Altísimo, creado a su imagen, llamado para propósitos eternos. Esa verdad no cambia si pierdes tu trabajo, si tu negocio fracasa, si la gente te rechaza, si enfrentas oposición. Esa verdad es el ancla de tu alma en medio de cualquier tormenta. Cuando mantienes tu identidad firme en Dios, algo poderoso sucede. Dejas de buscar validación en lugares equivocados. Ya no necesitas la aprobación de la multitud porque tienes la aprobación del cielo. Ya no temes el rechazo de los hombres porque tienes la aceptación de Dios.
Ya no te comparas obsesivamente con otros porque entiendes que tu valor no depende de ser mejor que alguien más, sino de ser fiel a quien Dios te llamó a ser. Esta libertad interior es el secreto de las personas que realmente cambian el mundo. No están esclavizadas por las opiniones, no están paralizadas por el miedo al fracaso, no están limitadas por las expectativas ajenas. Están ancladas en una identidad que nadie puede quitarles y eso las hace imparables. Pero mantener esa identidad en un mundo que constantemente trata de redefinirte requiere disciplina espiritual. Requiere que pases tiempo en la presencia de Dios, que su voz sea más fuerte en tu vida que todas las otras voces que compiten por tu atención. Requiere que te alimentes de su palabra, que esa verdad penetre tan profundo en tu ser que se convierta en tu filtro automático para cada decisión. Requiere que te rodees de personas que afirmen tu identidad divina en lugar de personas que constantemente traten de convertirte en alguien que no eres. Y requiere que tengas el coraje de decir no, de establecer límites, de alejarte de situaciones y relaciones que te presionan a comprometer quién eres. He aprendido que las personas que han logrado los mayores triunfos en la vida, los triunfos que realmente importan, son aquellas que se mantuvieron fieles a sí mismas incluso cuando eso significó caminar solo por un tiempo. Prefirieron la soledad con integridad que la compañía con compromiso. Prefirieron el rechazo temporal que la aceptación condicionada. Prefirieron el camino difícil de la autenticidad que el camino fácil de la hipocresía. Y aunque en el momento parecía que estaban perdiendo, en realidad estaban ganando algo que no tiene precio. Estaban ganando respeto propio, estaban construyendo un carácter sólido, estaban estableciendo un legado que trasciende su propia vida. Ahora déjame unir estas 5 reglas y mostrarte cómo trabajan juntas para crear una vida de triunfo verdadero. Cuando confías en el tiempo de Dios, dejas de vivir en ansiedad desesperada y empiezas a vivir con propósito paciente. Cuando aprendes a dar generosamente, rompes las cadenas de la escasez y entras en el flujo de la abundancia. Cuando encuentras propósito en el dolor, transformas tus heridas en sabiduría y tus cicatrices en señales de victoria. Cuando vives en obediencia radical, te alineas con los planes celestiales que son infinitamente superiores a tus planes humanos. Y cuando mantienes tu identidad en Dios, te vuelves inquebrantable ante las tormentas de la vida. Estas 5 reglas no son fórmulas mágicas para hacerte rico de la noche a la mañana o famoso sin esfuerzo. Son principios eternos que moldean tu carácter, que transforman tu perspectiva, que redirigen tu camino hacia el destino que Dios diseñó para ti desde antes de que nacieras. El triunfo del que estoy hablando no se mide en cuentas bancarias, ni en títulos impresionantes, ni en la cantidad de seguidores en redes sociales. Se mide en la paz que duerme contigo por las noches, en la integridad que te permite mirarte al espejo sin vergüenza, en las vidas que tocas y transformas con tu ejemplo, en el legado que dejarás cuando ya no estés. Se mide en si al final de tu vida puedes decir con honestidad que fuiste fiel, que amaste bien, que viviste con propósito, que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Ese es el triunfo que vale la pena perseguir. Ese es el éxito que nadie puede quitarte. Y quiero que sepas algo importante. No importa dónde estés ahora, no importa cuántos errores hayas cometido, cuántas veces hayas fallado, cuánto te hayas alejado del camino correcto. Estas 5 reglas están disponibles para ti ahora mismo. No tienes que esperar a ser perfecto para empezar a aplicarlas. No tienes que tener todo resuelto para dar el primer paso. Puedes comenzar hoy, en este preciso momento, a confiar en el tiempo de Dios en lugar de desesperarte. Puedes comenzar hoy a dar aunque sea algo pequeño. Puedes comenzar hoy a buscar el propósito en esa dificultad que estás enfrentando. Puedes comenzar hoy a decir sí a esa cosa que Dios te ha estado pidiendo y tú has estado posponiendo. Puedes comenzar hoy a reafirmar tu identidad en Él, a recordar quién eres realmente más allá de tus circunstancias actuales. La vida que sueñas, el futuro que anhelas, la versión de ti mismo que quieres convertirte, todo eso está esperando del otro lado de tu decisión de vivir según estos principios divinos. No será fácil. Habrá días en los que querrás rendirte, en los que parecerá que estás nadando contra la corriente mientras todos los demás flotan cómodamente. Habrá momentos en los que te sentirás solo, incomprendido, juzgado por tus decisiones, pero te prometo que si te mantienes firme, si perseveras con fe, si no permites que el mundo te moldee, sino que permites que Dios te transforme, verás cosas que ahora te parecen imposibles convertirse en tu realidad cotidiana.
Estas 5 reglas no son mi invención, no son teorías psicológicas ni estrategias de negocios. Son verdades eternas que han guiado a los grandes hombres y mujeres de fe a través de los siglos. Son los principios que llevaron a David de ser un pastor olvidado a ser un rey poderoso. Son las verdades que transformaron a Esther de ser una huérfana vulnerable a ser la salvadora de una nación. Son las reglas que convirtieron a Pablo de ser un perseguidor violento a ser el apóstol más influyente de la historia. Y son las mismas reglas que pueden llevarte a ti desde donde estás hoy hasta donde Dios quiere que estés mañana. No subestimes el poder de vivir con intencionalidad espiritual en un mundo que vive en piloto automático. No menosprecies el impacto de mantener tus principios en una sociedad que ha perdido los suyos. No dudes de la diferencia que puedes hacer cuando decides ser sal y luz en medio de la oscuridad. Tú no eres un accidente, no eres un error, no eres insignificante. ¿Eres portador de propósito divino? ¿Eres agente de cambio celestial? ¿Eres semilla de transformación plantada en este tiempo y en este lugar para una razón específica? Y cuando vives según estas 5 reglas de Dios para triunfar en la vida, no solo cambias tu propia historia, también influencias las historias de todos los que te rodean. Así que hoy te desafío, te invito, te llamo a tomar la decisión. No una decisión emocional que se desvanece con la emoción del momento, sino una decisión firme, una determinación profunda de vivir diferente, de confiar más profundamente, de dar más generosamente, de crecer más intencionalmente a través de las pruebas, de obedecer más radicalmente y de mantener tu identidad más firmemente. Porque el mundo no necesita más personas que persigan el éxito vacío según los estándares superficiales de esta época. El mundo necesita personas que persigan el triunfo verdadero según los principios eternos del cielo. El mundo necesita ejemplos vivientes de que es posible tener éxito sin vender tu alma, de que es posible prosperar sin comprometer tu integridad, de que es posible ganar sin hacer trampa, de que es posible brillar sin apagar la luz de otros. Y cuando llegue ese día y llegarás y perseveras, cuando estés de pie en la cima de aquello por lo que tanto has luchado, cuando finalmente veas materializarse esas promesas que parecían tan lejanas, cuando experimentes la plenitud de vivir en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, mirarás hacia atrás y entenderás por qué la espera fue necesaria, por qué las pruebas fueron importantes, por qué la obediencia valió la pena, por qué mantener tu identidad fue crucial. Y en ese momento de claridad perfecta, cuando todo tenga sentido, cuando veas cómo cada pieza del rompecabezas se encajó perfectamente para crear la obra maestra que Dios tenía planeada desde el principio, tu corazón se llenará de gratitud, no solo por el destino alcanzado, sino por el viaje recorrido, porque entenderás que el viaje mismo fue lo que te convirtió en la persona capaz de manejar el destino. Estas 5 reglas de Dios para triunfar en la vida no son un atajo, son el camino, no son una ilusión, son la realidad más sólida que existe. No son opcionales para quienes quieren vivir mediocremente, son esenciales para quienes están llamados a la grandeza. Y tú, precisamente tú que estás escuchando estas palabras en este momento, estás llamado a esa grandeza. No lo dudes ni por un segundo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente exitosa y la gente mediocre? No es el talento, no es la suerte, no es el dinero, es la disciplina. La gente exitosa hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, tengan ganas o no. La gente mediocre solo hace las cosas cuando tiene ganas. Y adivina qué, casi nunca tienen ganas. Entonces pasan su vida posponiendo, prometiéndose que mañana sí van a empezar, que el lunes sí van a cambiar, que el año que viene sí van a ser diferentes. Y mueren sin haber hecho nada de lo que soñaron. Y lo peor es que saben que están procrastinando, lo saben, pero no pueden parar. Porque la procrastinación es como una droga, te da un alivio momentáneo, te salvas de la incomodidad de hacer lo que no quieres hacer. Pero ese alivio dura segundos y después llega la culpa, la ansiedad, el estrés de saber que estás desperdiciando tu vida. Y aún así sigues procrastinando, porque no sabes cómo parar. Yo fui un procrastinador terrible y sé que no lo crees porque me ves ahora dando conferencias, escribiendo libros, manejando proyectos. Pero déjame contarte la verdad. Cuando llegué a Japón a los 8 años, yo era el rey de la procrastinación. Dejaba todo para último momento. Las tareas del colegio las hacía la noche anterior. Estudiar para los exámenes el día antes. Y mi padre, siendo japonés, se volvía loco. Me decía, Kenji, ¿por qué esperas hasta el último momento? ¿Por qué no haces las cosas cuando debes hacerlas? Y yo no tenía respuesta. Solo sabía que no podía. Algo en mí me paralizaba. Y esto me persiguió hasta los 18 años.
Era un desastre. Perdía oportunidades porque no entregaba cosas a tiempo. Decepcionaba a la gente porque prometía y no cumplía. Vivía estresado, ansioso, siempre corriendo, siempre atrasado. Hasta que un día mi padre hizo algo que cambió mi vida. No me regañó, no me dio un sermón. Me llevó a conocer a un anciano japonés, el señor Takahashi, que tenía 92 años y seguía trabajando en su taller de carpintería. Y mi padre me dijo, quédate con él un mes. Aprende de él. Y yo pensé, ¿qué voy a aprender de un viejo que hace muebles? Pero no tuve opción. Y ese mes con el señor Takahashi me enseñó más sobre la disciplina que todos los sermones de mi padre juntos. Porque él no me enseñó con palabras, me enseñó con su vida. Y hoy te voy a compartir los 5 hábitos que aprendí de él. Los 5 hábitos que me transformaron de un procrastinador crónico a alguien obsesionado con la disciplina. El primer hábito es el ritual de inicio. El señor Takahashi llegaba a su taller todos los días a las 6 de la mañana, sin importar el día, sin importar el clima, sin importar cómo se sentía. 6 de la mañana, ahí estaba. Y lo primero que hacía no era empezar a trabajar, era limpiar su espacio. Barría el piso, acomodaba sus herramientas, limpiaba su mesa de trabajo. Y yo le pregunté un día, señor Takahashi, ¿por qué limpia si ya está limpio? Y él me miró con esos ojos sabios y me dijo, no limpio para que esté limpio. Limpio para que mi mente esté lista. Este es mi ritual de inicio. Y ahí entendí algo profundo. La procrastinación no es pereza. La procrastinación es resistencia. Es tu mente resistiendo la incomodidad de empezar. Y la forma de vencer esa resistencia no es obligarte a empezar directamente. Es crear un ritual que prepare tu mente y tu cuerpo para la acción. Un ritual tan simple, tan automático, que no requiera fuerza de voluntad. Y una vez que empiezas el ritual, el trabajo fluye naturalmente. Entonces creé mi propio ritual de inicio. Todos los días, antes de empezar a trabajar, hago lo mismo. Me preparo un té. Mientras el agua hierve, limpio mi escritorio. Cuando está listo el té, me siento, cierro los ojos, respiro profundo 3 veces y digo en voz alta, ahora trabajo. Y después de eso, empiezo. No pienso si tengo ganas o no, no negocio, simplemente empiezo, porque el ritual ya le dijo a mi cerebro, es hora de trabajar. Y esto funciona para cualquier cosa. Si procrastinas el ejercicio, crea un ritual. Ponte la ropa deportiva, llena tu botella de agua, pon tu playlist y sal. Si procrastinas estudiar, crea un ritual. Organiza tus materiales, prende una vela, pon tu celular en silencio y abre el libro. El ritual no tiene que ser elaborado. Solo tiene que ser consistente, porque la disciplina no es hacer cosas extraordinarias, es hacer cosas ordinarias de forma extraordinariamente consistente. El segundo hábito es la regla de los 2 minutos. El señor Takahashi me enseñó esto sin palabras, yo lo observaba trabajar, y me di cuenta que nunca decía, voy a hacer esta mesa hoy, decía, voy a lijar esta tabla, y lijaba la tabla. Y cuando terminaba decía, ahora voy a cortar esta pieza, y la cortaba. Nunca pensaba en todo el proyecto. Solo pensaba en el siguiente paso de 2 minutos. Y cuando le pregunté por qué trabajaba así, me dijo algo que me voló la mente. Me dijo, Kenji, el proyecto completo te paraliza. Es demasiado grande, demasiado complicado. Tu mente lo ve y dice, no puedo, pero 2 minutos de trabajo, eso cualquiera puede hacerlo. Entonces, haz solo 2 minutos. Y cuando termines esos 2 minutos, haz otros 2. Y antes de que te des cuenta, el proyecto está terminado. Y tenía razón. La procrastinación viene de ver la tarea completa y sentirte abrumado. Escribir un libro te paraliza, pero escribir durante 2 minutos, eso es fácil. Limpiar toda la casa te abruma, pero limpiar una superficie durante 2 minutos, eso lo puede hacer cualquiera. Y aquí está la magia. Una vez que empiezas los 2 minutos no quieres parar, porque la parte difícil es empezar. Una vez que estás en movimiento, quieres seguir. Yo aplico esto todos los días. Cuando no quiero escribir, me digo solo 2 minutos. Solo voy a escribir durante 2 minutos. Y casi siempre termino escribiendo durante 1 hora, porque una vez que empiezo, el momentum me lleva. Pero si me hubiera dicho desde el principio, vas a escribir 1 hora, mi mente hubiera dicho no, demasiado difícil, después. Los 2 minutos eliminan la resistencia. Entonces la regla es esta. Cuando no quieras hacer algo, comprométete solo a 2 minutos. 2 minutos de ejercicio, 2 minutos de estudio, 2 minutos de trabajo y hazlos. Y si después de 2 minutos realmente quieres parar, para. Pero te apuesto que no vas a querer parar, porque empezar es la parte difícil, continuar es fácil.
El tercer hábito es el compromiso público. El señor Takahashi tenía una pizarra en su taller y todos los días escribía lo que iba a hacer ese día. Y cuando llegaban clientes o visitantes, podían ver la pizarra. Y él me explicó, cuando escribes tu compromiso donde otros pueden verlo, no es solo contigo mismo, es con el mundo. Y eso te hace cumplir. Y esto va contra lo que mucha gente piensa. Mucha gente dice, no le digas a nadie tus metas, trabaja en silencio, sorpréndelos con resultados. Pero eso no funciona para procrastinadores, porque cuando nadie sabe lo que vas a hacer, es fácil no hacerlo. Nadie se va a decepcionar excepto tú, y tú ya estás acostumbrado a decepcionarte a ti mismo. Pero cuando haces público tu compromiso, cuando le dices a alguien, voy a hacer esto, algo cambia. Ahora hay expectativa externa, ahora hay reputación en juego. Y los humanos somos criaturas sociales, no queremos decepcionar a otros. Entonces esa presión externa nos hace cumplir cuando la motivación interna falla. Yo empecé a hacer esto con mi esposa. Todos los domingos le digo, esta semana voy a lograr estas 3 cosas. Y ella lo sabe. Y el sábado me pregunta, ¿lograste lo que dijiste? Y hay veces que no quiero enfrentar esa pregunta. Entonces me aseguro de lograr lo que dije. No es que ella me vaya a regañar, es que yo no quiero ser alguien que dice y no cumple. Entonces, el tercer hábito es hacer público tu compromiso. Dile a alguien lo que vas a hacer. Escríbelo en redes sociales. Ponlo en tu estado de WhatsApp. Únete a un grupo de rendición de cuentas. No importa cómo, pero hazlo público, porque la vergüenza de no cumplir va a ser más fuerte que la pereza de procrastinar. El cuarto hábito es celebrar las pequeñas victorias. Esto fue algo que me sorprendió del señor Takahashi. Cuando terminaba algo, por pequeño que fuera, se detenía, miraba su trabajo y decía en voz alta, Yoku yata, bien hecho. Todos los días, cada pequeña tarea completada, Yoku yata. Y yo pensaba, es tan simple, tan obvio, ¿por qué celebras algo tan pequeño? Y un día me explicó, me dijo, Kenji, tu cerebro aprende por recompensa. Si solo te recompensas cuando terminas algo grande, tu cerebro dice, el trabajo es difícil y la recompensa está muy lejos, mejor no lo hago. Pero si te recompensas por cada paso pequeño, tu cerebro dice, el trabajo da placer inmediato, quiero más, te vuelves adicto a completar cosas. Y esto cambió todo para mí, porque yo era de los que solo se permitía sentirse bien cuando lograba algo grande. Terminar un proyecto completo, conseguir un cliente importante, dar una conferencia exitosa. Pero todos los pasos pequeños en el medio no los celebraba. Entonces mi cerebro asociaba el trabajo con esfuerzo sin recompensa y por eso procrastinaba. Pero cuando empecé a celebrar las pequeñas victorias, todo cambió. Terminé de escribir durante 2 minutos Yoku yata. Respondí todos mis correos Yoku yata. Hice ejercicio aunque fueran solo 10 minutos Yoku yata. Y mi cerebro empezó a buscar esas pequeñas victorias. Empezó a querer trabajar porque sabía que venía la recompensa del reconocimiento. Entonces el cuarto hábito es que celebres cada pequeña victoria. Y no tiene que ser algo elaborado. Puede ser solo decir bien hecho en voz alta. Puede ser marcarlo en tu lista con satisfacción. Puede ser compartirlo con alguien. Lo importante es que tu cerebro registre, hice algo y eso es bueno. Porque cuando el trabajo se asocia con placer, dejas de procrastinar. Empiezas a buscar oportunidades para trabajar. El quinto y último hábito es el más poderoso y se llama el sistema de no romper la cadena. El señor Takahashi tenía un calendario en su taller y todos los días que trabajaba ponía una X grande y me mostró su calendario. Había X todos los días durante 3 años. 3 años sin fallar un solo día. Y me dijo, Kenji, mi trabajo no es hacer muebles, mi trabajo es no romper la cadena. Porque cuando tienes una cadena de días consecutivos haciendo algo, no quieres ser el día que la rompa. Y esto es psicología pura. Los humanos odiamos perder más de lo que amamos ganar. Entonces, cuando tienes una cadena de 10 días haciendo ejercicio, el día 11 no quieres ser el que rompa la cadena. Cuando tienes una cadena de 20 días escribiendo, el día 21 no quieres perder esa racha. La cadena se convierte en tu motivación. Yo implementé esto con todo. Tengo un calendario para escribir, una X por cada día que escribo. Tengo un calendario para ejercicio, una X por cada día que me muevo. Tengo un calendario para meditar, una X por cada día que medito. Y te voy a ser honesto, hay días que no tengo ganas, hay días que estoy cansado, ocupado, estresado, pero veo mi cadena, veo esas X consecutivas y no quiero romperla, entonces hago aunque sea el mínimo, escribo aunque sea 2 minutos, hago ejercicio aunque sean 5 flexiones. Medito aunque sean 2 respiraciones, porque lo importante no es la cantidad, es no romper la cadena.
Y aquí está lo increíble. Cuando llegas a 30 días consecutivos, algo cambia. Ya no es un esfuerzo, es parte de quién eres. No eres alguien que intenta escribir, eres un escritor. No eres alguien que intenta hacer ejercicio, eres alguien que hace ejercicio. Tu identidad cambia. Y cuando tu identidad cambia, la disciplina se vuelve automática. Entonces, el quinto hábito es que elijas una cosa, solo una cosa, que quieres hacer todos los días, y consigas un calendario, y todos los días que lo hagas pongas una X. Y tu único trabajo es no romper la cadena. Al principio va a ser difícil, pero después de 30 días va a ser más difícil no hacerlo que hacerlo, porque ya eres alguien que no rompe cadenas. Ahora déjame ser brutalmente honesto contigo. Estos 5 hábitos no son mágicos. No van a funcionar si solo los lees y los olvidas. Van a funcionar solo si los implementas. Solo si empiezas hoy. No mañana, no el lunes, hoy. Porque la procrastinación te va a decir, sí, suena bien, lo voy a hacer después. Y después nunca llega. Entonces esto es lo que vas a hacer ahora mismo. Vas a crear tu ritual de inicio para algo que has estado procrastinando, vas a escribir los pasos exactos de tu ritual y mañana lo vas a hacer. No vas a pensar si tienes ganas, solo vas a hacer el ritual y el ritual va a llevar a la acción. Después vas a identificar una tarea que has estado procrastinando y vas a aplicar la regla de los 2 minutos. Vas a decir, solo voy a trabajar en esto 2 minutos y vas a poner un cronómetro y lo vas a hacer y vas a ver cómo esos 2 minutos se convierten en más porque empezar era la única parte difícil. Luego vas a hacer público un compromiso. Vas a decirle a alguien, esta semana voy a lograr esto. O lo vas a escribir en redes sociales o te vas a unir a un grupo de rendición de cuentas. Pero lo vas a hacer público para que haya consecuencia social si no cumples. Vas a empezar a celebrar tus pequeñas victorias. Cada vez que completes algo, por pequeño que sea, te vas a detener y decir, bien hecho. Le vas a dar a tu cerebro esa recompensa inmediata para que asocie el trabajo con placer. Y finalmente vas a conseguir un calendario. Puede ser físico o digital, no importa. Vas a elegir una cosa que quieres hacer todos los días. Y todos los días que lo hagas vas a poner una X y tu misión, tu obsesión va a ser no romper la cadena. Y déjame decirte lo que va a pasar si haces esto. En 30 días vas a ser una persona diferente. No perfecta, pero diferente. Vas a haber logrado más en 30 días de lo que lograste en el último año. Porque la disciplina es acumulativa. Los pequeños hábitos diarios se convierten en resultados extraordinarios con el tiempo. Yo pasé de ser alguien que no podía cumplir ni con las tareas del colegio a alguien que maneja múltiples proyectos, que escribe libros, que da conferencias por todo el mundo. No porque me volví más inteligente, no porque encontré motivación mágica, sino porque me obsesioné con la disciplina. Porque implementé estos 5 hábitos hasta que se convirtieron en parte de quién soy. Y la diferencia entre la persona que eres ahora y la persona que puedes ser es disciplina. Solo disciplina, no talento, no suerte, no circunstancias perfectas. Disciplina. La capacidad de hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo sin importar cómo te sientes. Y aquí está la verdad más dura. Nadie va a venir a salvarte de tu procrastinación. No va a llegar un día mágico donde de repente tengas toda la motivación del mundo. No va a aparecer un gurú que te dé la solución perfecta. La solución eres tú. La solución es levantarte mañana y hacer aunque sea el primer paso. Y después otro y otro. Hasta que los pasos se conviertan en un camino. Y el camino se convierta en tu vida. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Vas a seguir siendo un procrastinador que vive prometiéndose que algún día va a cambiar? ¿O vas a ser alguien que toma estos 5 hábitos y empieza hoy? Porque la diferencia entre esas 2 personas no es talento ni suerte, es decisión, es compromiso, es disciplina. Y si decides que ya basta, que hoy es el día que cambias, que hoy empiezas tu obsesión con la disciplina, entonces suscríbete a este canal. Pero no lo hagas por mí, hazlo porque es tu declaración pública de que elegiste ser diferente. Dale like a este video porque es tu forma de decir, esto me sirvió, lo voy a aplicar, y esa energía de compromiso regresa. Déjame en los comentarios cuál de estos 5 hábitos vas a implementar primero, porque cuando lo escribes públicamente, te comprometes más fuerte. Y activa la campanita para que cada notificación sea tu recordatorio de que elegiste la disciplina sobre la procrastinación. Este no es solo un video, es tu manual de transformación. Son los 5 hábitos que separan a los que sueñan de los que logran. Tómalos, úsalos, vívelos. Y en 30 días vas a mirar hacia atrás y no vas a reconocer a la persona que eras. Porque ya no serás un procrastinador. Serás alguien obsesionado con la disciplina, y esa obsesión va a construir la vida que siempre soñaste pero nunca empezaste. Ahora empieza.
detente ahí mismo, antes de que sigas scrolleando, antes de que cierres este video, antes de que sigas con tu día como si nada. Necesito que me des 5 minutos, solo 5 minutos, porque lo que te voy a decir puede ser la diferencia entre despertar a los 40, 50, 60 años lleno de arrepentimientos o despertar sabiendo que viviste la vida que realmente querías vivir. Y déjame preguntarte algo que probablemente nadie te ha preguntado con esta honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste? ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de tu zona de comodidad? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa emoción, ese miedo mezclado con adrenalina de hacer algo nuevo? Si no puedes responder esa pregunta, si han pasado meses o años desde la última vez que hiciste algo diferente, entonces tengo noticias para ti y no te van a gustar, pero necesitas escucharlas. No estás viviendo, estás sobreviviendo, no estás creciendo, te estás marchitando, no estás avanzando, estás estancado. Y lo peor de todo, es que probablemente ni siquiera te has dado cuenta, porque te has acostumbrado tanto a tu zona de comodidad que ya ni siquiera reconoces que es una prisión. Una prisión cómoda, sí, pero prisión al fin. Y déjame decirte algo que va a sonar duro, pero que es la verdad más brutal que vas a escuchar hoy. Si tienes más de 30 años y todavía no has logrado nada significativo, si todavía estás en el mismo lugar donde estabas hace 5 años, si todavía tienes las mismas excusas, los mismos miedos, los mismos sueños no cumplidos, no es mala suerte, no es el universo conspirando contra ti, no es que no tuviste las oportunidades, es que tuviste miedo, miedo de fallar, miedo de lo que dirán, miedo de salir de lo conocido, y ese miedo, ese maldito miedo, te ha mantenido pequeño, te ha mantenido mediocre, te ha robado los mejores años de tu vida. Porque déjame explicarte algo sobre el tiempo que la mayoría de la gente no entiende hasta que es demasiado tarde. Entre los 30 y los 45 años tienes la ventana de oportunidad más importante de tu vida. Ya no eres tan joven como para cometer errores ingenuos, pero todavía eres lo suficientemente joven para cambiar completamente tu trayectoria. Ya tienes experiencia, ya sabes cómo funciona el mundo, ya tienes conexiones, ya tienes habilidades, pero todavía tienes energía, todavía tienes tiempo, todavía tienes la capacidad de construir algo masivo. Pero esa ventana no va a estar abierta para siempre. Y cada año que pasa haciendo lo mismo, pensando lo mismo, siendo lo mismo, es un año menos que tienes para construir la vida que realmente quieres. Y cuando llegues a los 50, cuando llegues a los 60 y mires hacia atrás, no vas a recordar las veces que fallaste. Vas a recordar con dolor infinito las veces que no lo intentaste, las oportunidades que dejaste pasar, los sueños que abandonaste, el potencial que desperdiciaste. Y yo sé de lo que hablo, porque yo también tuve que enfrentar esa decisión. Tenía 32 años, estaba en Japón, tenía un trabajo estable, una vida predecible, una rutina cómoda, y por fuera todo se veía bien. Pero por dentro me estaba muriendo, porque sabía en lo profundo de mi alma que no estaba viviendo mi propósito, que estaba desperdiciando mi vida en una existencia que no me llenaba, y tenía un sueño loco de venir a Latinoamérica, de dar conferencias, de impactar vidas, de hacer algo significativo. Pero también tenía miedo de dejar la seguridad, miedo de empezar de cero en un país donde no conocía a nadie, miedo de fracasar, miedo de que mi familia tuviera razón cuando me decían que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Y tuve que tomar una decisión, quedarme en mi zona de comodidad, en mi prisión cómoda, vivir una vida segura pero vacía, o arriesgarme, saltar al vacío, perseguir mi sueño aunque no tuviera garantías de éxito. Y tomé la decisión más aterradora de mi vida. Dejé todo, vine a Colombia sin nada, y los primeros años fueron brutales, duros, llenos de fracasos, llenos de momentos donde pensé que había cometido el peor error, donde mi familia me decía te lo dije, donde yo mismo dudaba, pero seguí, porque había algo más fuerte que el miedo, había un propósito, había una visión, había un yo futuro que me estaba esperando del otro lado del miedo. Y hoy, años después, puedo decirte con absoluta certeza que fue la mejor decisión de mi vida. No porque todo salió perfecto, no porque no hubo dificultades, sino porque me atreví, porque no dejé que el miedo me robara mi única vida, porque elegí vivir en lugar de solo existir, y hoy impacto a millones de personas. Hoy vivo mi propósito. Hoy cuando me miro al espejo, estoy orgulloso del hombre que veo. No porque sea perfecto, sino porque es auténtico, porque está viviendo su verdad, porque se atrevió.
Entonces déjame decirte que es exactamente lo que estás haciendo mal si tienes más de 30 años y sigues estancado. Y no son 10 cosas, no son 5 cosas, es una cosa, una sola cosa que está arruinando tu vida. Y si cambias esta única cosa, todo lo demás cambia. Estás esperando el momento perfecto que nunca va a llegar. Estás esperando tener más dinero, más tiempo, más preparación, más seguridad, más apoyo, más todo. Y mientras esperas, mientras pospones, mientras buscas excusas, tu vida se está escapando. Porque déjame decirte un secreto que los exitosos conocen y los mediocres nunca aprenden. El momento perfecto no existe. Nunca vas a tener suficiente dinero, nunca vas a tener suficiente tiempo, nunca vas a sentirte completamente preparado, nunca van a estar todas las condiciones perfectas. Y si esperas que lo estén, vas a esperar toda tu vida y vas a morir con tu música todavía dentro de ti, con tus sueños todavía en tu cabeza, con tu potencial completamente desperdiciado. Los que logran cosas extraordinarias no son más inteligentes que tú, no son más talentosos, no tienen más suerte. Lo único que tienen diferente es que actúan con miedo, empiezan antes de sentirse listos, dan el paso aunque no vean todo el camino, construyen el avión mientras lo vuelan y aprenden en el proceso y se equivocan y se levantan y siguen adelante, mientras el resto del mundo está esperando el momento perfecto que nunca llega. Entonces déjame darte el plan de acción más simple y más poderoso que te puedo dar. Si tienes más de 30 años y quieres cambiar tu vida, si estás cansado de estar estancado, si estás listo para finalmente dejar de postergar y empezar a construir, aquí está lo que tienes que hacer. Hoy, no mañana, no el lunes, no cuando te sientas listo. Hoy. Primer paso, identifica qué es lo único que has estado posponiendo. Esa cosa que sabes que tienes que hacer. Ese sueño que has estado ignorando. Ese riesgo que has estado evitando. Ese cambio que has estado temiendo. Lo sabes. En lo profundo lo sabes. Puede ser dejar ese trabajo que odias. Puede ser empezar ese negocio. Puede ser terminar esa relación tóxica. Puede ser mudarte a otra ciudad. Puede ser aprender esa habilidad. Puede ser lo que sea, pero lo sabes. Entonces escríbelo, con total honestidad. Esto es lo que he estado posponiendo. Segundo paso, pregúntate por qué. ¿Por qué lo has estado posponiendo? Y sé honesto. No me digas que no tienes tiempo. No me digas que no tienes recursos. Ve más profundo. ¿Cuál es el miedo real? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al juicio de otros? ¿Miedo a salir de tu zona de comodidad? ¿Miedo al éxito incluso? Identifica el miedo. Porque lo que no nombras te controla, pero cuando lo nombras, cuando lo pones en papel, pierde su poder. Tercer paso, visualiza las dos versiones de tu futuro. Cierra los ojos y visualiza tu vida dentro de 10 años si no haces nada. Si sigues exactamente como estás, si sigues posponiendo, si sigues dejando que el miedo te controle. ¿Cómo te ves? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Siente ese arrepentimiento, ese dolor de saber que pudiste pero no lo hiciste. Siente esa tristeza de una vida no vivida. Siente eso profundamente. Deja que te duela, porque ese dolor puede ser tu combustible. Ahora visualiza la otra versión, tu vida dentro de 10 años, si hoy tomas la decisión, si hoy te atreves, si hoy saltas. ¿Cómo te ves? ¿Dónde estás? ¿Qué has construido? ¿Cómo te sientes? Siente ese orgullo, esa satisfacción, esa paz de saber que te atreviste, que no dejaste que el miedo ganara, que viviste tu verdad. Siente eso. Deja que te inspire, deja que te mueva. Cuarto paso, toma una acción hoy, no toda la acción, no el cambio completo, solo una acción, la más pequeña, el primer paso. Si quieres empezar un negocio, hoy registra el nombre de dominio. Si quieres dejar tu trabajo, hoy actualiza tu currículum. Si quieres terminar una relación, hoy ten esa conversación difícil. Si quieres mudarte, hoy investiga opciones. Una acción, hoy, porque la acción genera momentum y el momentum genera más acción. Y antes de que te des cuenta, estás en movimiento, estás avanzando, estás construyendo. Y quinto paso, comprométete públicamente. Dile a alguien lo que vas a hacer. Escríbelo, públicalo, hazlo público, porque cuando lo declaras, cuando lo compartes, se vuelve real. Tu cerebro lo toma en serio y ahora tienes accountability, ahora tienes presión positiva, ahora no puedes simplemente abandonar en silencio, tienes que rendir cuentas. Esos 5 pasos, hoy. Y te prometo que tu vida empieza a cambiar. No va a ser fácil, no va a ser lineal. Vas a tener momentos de duda, vas a tener momentos de miedo, vas a querer rendirte. Pero si persistes, si sigues adelante, si te rehusas a volver a tu zona de comodidad, dentro de un año vas a ser una persona completamente diferente. Dentro de 5 años vas a estar viviendo una vida que hoy ni siquiera puedes imaginar. Dentro de 10 años vas a mirar hacia atrás a este momento y vas a decir, ahí fue cuando todo cambió. Ahí fue cuando decidí dejar de esperar. Ahí fue cuando decidí vivir.
Y déjame contarte algo más. Conocí a un hombre en una de mis conferencias en Buenos Aires. Tenía 43 años. Me dijo, Yokoi, siento que es demasiado tarde para mí. Ya desperdicié mis mejores años. Ya perdí mi oportunidad. Y yo lo miré a los ojos y le dije algo que también te digo a ti. Nunca es demasiado tarde mientras todavía respires. El mejor momento para empezar fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy, ahora, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Y él tomó la decisión. Dejó su trabajo corporativo que odiaba. Empezó su propio negocio de consultoría. Los primeros meses fueron aterradores, pero perseveró. 3 años después tiene un negocio exitoso. Gana el triple de lo que ganaba. Trabaja desde casa, tiene control de su tiempo. Y lo más importante, es feliz, realmente feliz. Por primera vez en décadas. Y me dijo algo que me erizó la piel. Me dijo, lo único que lamento es no haberlo hecho 10 años antes. Haber desperdiciado 10 años por miedo. Pero al menos lo hice, al menos me atreví, y ahora sé lo que es vivir en lugar de solo existir. No cometas su error, no desperdicies otros 10 años, no llegues a los 50, a los 60, lleno de arrepentimientos. Actúa ahora, arriésgate ahora, vive ahora. Porque este momento, este exacto momento mientras escuchas estas palabras, es el momento más joven que vas a ser por el resto de tu vida. Todo de aquí en adelante eres más viejo, tienes menos tiempo, menos energía, menos oportunidades. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no este sueño, ¿cuál? Tu vida está esperándote, tu mejor versión está esperándote, tu propósito está esperándote, pero no van a venir a ti. Tienes que ir a buscarlos, tienes que construirlos, tienes que atreverte. Y sí, va a dar miedo, sí, vas a tener dudas, sí, algunas personas te van a criticar, sí, tal vez falles, pero ¿sabes qué? Prefiero fracasar intentando que tener éxito siendo mediocre. Prefiero caerme persiguiendo mis sueños que estar de pie en una vida que no es mía. Prefiero arrepentirme de lo que hice que arrepentirme de lo que no hice. Entonces hoy decides que ya no más postergar, ya no más excusas, ya no más vivir para las expectativas de otros, ya no más una vida pequeña y segura. Hoy decides que vas a vivir grande, vas a arriesgarte, vas a atreverte, vas a perseguir eso que tu alma sabe que viniste a hacer, aunque te dé miedo, aunque no sepas cómo, aunque todos te digan que estás loco. Porque déjame decirte un secreto final. Las personas más felices que conozco no son las que jugaron seguro, son las que se arriesgaron, las que se atrevieron, las que vivieron auténticamente. Y las personas más arrepentidas que conozco no son las que fallaron intentando, son las que nunca intentaron, las que dejaron que el miedo decidiera por ellas, las que murieron con su música todavía dentro. Entonces canta tu música, vive tu verdad, persigue tu sueño, salta aunque no veas la red, construye aunque no tengas todos los recursos, empieza aunque no te sientas listo, porque la vida, esta única preciosa vida que tienes, es demasiado corta para vivirla en modo de espera, es demasiado valiosa para desperdiciarla en la mediocridad, es demasiado importante para dejarla pasar sin hacer algo significativo. Tu momento es ahora, tu vida es ahora, tu oportunidad es ahora. No la desperdicies, no la pospongas, no dejes que el miedo te robe lo único que realmente tienes. Este momento, esta respiración, esta oportunidad de elegir vivir. Amigo, si este mensaje te sacudió el alma, si sentiste cada palabra como una flecha directo a tu corazón, si estás listo para dejar de postergar y empezar a vivir, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal como tu declaración de guerra contra la mediocridad. Cada notificación va a ser tu recordatorio de que elegiste atreverte, de que decidiste vivir, de que te rehusas a desperdiciar un día más. Dale like si tienes más de 30 años y reconoces que has estado esperando demasiado tiempo. Ese like es tu compromiso de que hoy algo cambia. Hoy empiezas. Hoy te atreves. Déjame un comentario diciéndome qué es eso que has estado posponiendo y qué acción vas a tomar hoy. Escribe. He estado posponiendo y hoy voy a... Hazlo público. Hazlo real. Comprométete. Y activa la campanita porque voy a estar aquí recordándote cada semana que tienes lo necesario, que eres capaz, que tu vida está esperándote. Gracias por tener el coraje de llegar hasta aquí. Gracias por estar dispuesto a confrontar verdades duras. Gracias por decidir que tu vida va a ser diferente. Deja de esperar, empieza a vivir. Tu momento es ahora. Nos vemos en tu éxito.